continuando con lo que es la escritura del artículo científico, hoy me voy a centrar particularmente en un formato que es muy común, sobre todo para la escritura de Proceedings, y que es muy común sobre todo para todos los formatos o artículos que vayan a la editorial Springer. Este formato es ampliamente conocido y ha sido muy utilizado como para conocer la estructura del artículo, conocer sus partes y cómo de manera general se puede estructurar un formato de este tipo. Entonces, para la estructura del artículo científico voy a ir al sitio web en donde se encuentra el artículo. Le voy a decir aquí omitir comprobación y él lo va a llevar a esta dirección, que es el tema de Springer, y lo va a llevar al tema del Conference Proceedings. Más adelante les indicaré en la clase el link directamente a donde pueden acceder para obtener el formato. Nos podemos ir aquí a la sección de autores, y en la sección de autores entonces nos aparece pues la información para los Springer Proceedings y para descargar claramente el Word Template. Este Word Template lo van a guardar en un archivo WinRAR, le voy a decir guardar, y vamos a ir a la carpeta donde tengo el archivo. Entonces en esta carpeta simplemente lo primero que vamos a hacer es que vamos a descomprimir los archivos que hay en esta carpeta. Le vamos a decir extraer todo y él me va a preguntar en qué carpeta lo quiero y lo va a guardar pues en esta carpeta de Word Template con el mismo nombre. Aquí vamos a tener la posibilidad dentro de esta carpetica, entonces nos vamos a encontrar el archivo. Nos lo vamos a encontrar en Mac o nos lo vamos a encontrar en Word. Recordemos que estos son archivos que son habilitados por macros porque la programación del formato en general se hace utilizando macros para Office o macros para Word específicamente, de manera similar a como se hacen macros en Excel con Visual Basic particularmente. En la carpeta donde se ha descargado nuestro archivo en .zip, hemos podido entonces, podemos ver 4 elementos básicos que son como los elementos fundamentales de cómo iniciar con este archivo. Se habla pues del nombre de los documentos, de qué estructura o qué estructura tiene el archivo de Microsoft Word, sobre todo porque estamos trabajando con macros en Word, que es lo que soporta realmente el archivo en Word o la estructura de los formatos. Aquí el estilo del paper, están los títulos principales, cuál es el tipo de letra. También hay otro documentico muy importante que nos dice cómo una instrucciones mucho más detalladas de cómo utilizar este archivo. Así más o menos debe lucir pues un artículo científico. Miren que acá le puede decir cómo darle el formato al inicio del paper, cuáles son los botoncitos de los que se constituye digamos la barra de macros que me permiten a mí estructurar el artículo, los formatos, en fin. Entonces este documento es bastante importante. Si tienen alguna duda, lo más importante es pasar a la práctica. En este punto entonces vamos a abrir nuestro archivo, le damos doble clic al archivo de Word. Los que tengan Mac también tienen la posibilidad de darle doble clic al archivo, pero me dice aquí tengo un problema de seguridad, a pesar de que ya hemos validado que bajamos el documento del archivo de Springer. Simplemente vamos a cerrar nuevamente el archivo, le vamos a dar botón derecho y aquí donde dice mostrar más opciones vamos a buscar propiedades y ahí en propiedades le decimos desbloquear. Aplicamos y ya nos debe activar de alguna manera los macros porque confiamos directamente en el archivo que bajamos. Lo que pasa es que ese archivo tiene asociado un macro o un programa que ejecuta ciertas instrucciones como para mantener la homogeneidad de la estructura del artículo. Entonces eso el Microsoft Office lo toma como un archivo que digamos que no es seguro. Entonces en este punto le doy doble clic. Es importante acá, yo le puedo decir aquí que habilitar contenido para que los macros se me activen. Miren que aparece entonces Springer Proceeding Macros, que es con lo cual nosotros podemos trabajar. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, escribir el título 1, nosotros podemos decir aquí título. Voy a bajarme aquí a un espacito más allá.
simplemente le doy título, entonces le digo modelo Deep Learning. Mire que él conserva la letra del título. Si queremos, por ejemplo, colocar un subtítulo, entonces le damos subtítulo acá para la gestión del riesgo y él ya nos conserva la estructura a lo largo de todo el artículo. Entonces puedo borrar primero este título de acá y ya quedarme con este segundo título. Podemos adicionar el primer autor. Digamos que esta primera parte, que es como el head del artículo, tiene ya como la estructura. Simplemente hay que adicionar los autores. Ya están, digamos, como los superíndices con el cual yo puedo colocar la afiliación de cada uno de los autores. Y el abstract, como se los mencioné anteriormente, es importante dentro del abstract conocer las keywords. Recordemos que las keywords son los elementos claves o las palabras claves con las cuales los investigadores van a descubrir nuestros artículos en un total de artículos. Esas palabras deben ser claves, debe ir desde lo más general hasta lo más particular, de modo que si alguien quiere refinar la búsqueda, entonces puede ir de manera secuencial buscando las keywords desde un tópico general hasta un tópico muy particular. Aquí hay muchos elementos claves, entonces por ejemplo aquí puedo cambiar que este primer tema sea la introducción por ejemplo de nuestro artículo con las mismas secciones que mencionamos anteriormente, pero por ejemplo si yo quiero algo antes, mire que ya me aparece como introducción, pero si yo quiero garantizar que esto esté, digamos, en el formato de la estructura del artículo, yo le puedo decir H1 y él me garantiza, digamos, como el título principal. Segundo, entonces yo puedo colocar un subtítulo, digamos, background, para la revisión de los artículos. Puedo colocar un H3 si quiero una tendencia o representar una tendencia de desarrollo específica, modelos neuronales, por ejemplo. Y puedo tener, digamos, un cuarto. Aquí puedo seguir copiando y él me mantiene la letra con la cual debería continuar. Entonces simplemente aquí le puedo decir los modelos neuronales son modelos conexionistas. En fin, podemos trabajar aquí. Si necesitamos entonces ya colocar un cuarto ítem, entonces ya nos los coloca como en este tipo de eléctrica. Recordemos que estos son los títulos principales: el título 1, el título 2, el título 3 y el título número 4. Recordemos que si ya le queremos colocar bullets o colocar punticos como para que quede más organizado el artículo, lo podemos hacer también. Aquí tenemos muchas herramientas con las cuales podemos trabajar, si ya lo queremos con números, en fin. Si queremos, por ejemplo, yo le voy a dar aquí enter y me quedó muy pegado el espacio, entonces yo puedo adicionar un espacio más. Digamos que puedo trabajar acá, digamos que puedo abrir un espacio mucho más allá en mi modelo. También acá es importante, si nosotros queremos insertar, digamos, una imagen, nosotros primero colocamos el título. Entonces, imagen 1. Voy a colocarla aquí. Le voy a dar imagen 1. Y arriba de la imagen debe de ir nuestra imagencita, la que queramos proyectar acá. Entonces, simplemente podemos decir acá, insertar imagen. Entonces, dentro de nuestro computador buscamos la imagen que queremos insertar. Entonces, nos carga todas las imágenes que nosotros podemos tener aquí en las descargas. Podemos tener diferentes imágenes que nosotros queremos cargar, por ejemplo esta de clase 8, entonces nos puede cargar una imagen cualquiera que soporte todo lo que nosotros venimos haciendo en nuestro artículo. También entonces nos da la posibilidad, si queremos insertar una tabla, nosotros tenemos aquí la posibilidad de insertar las tablas desde acá. Digamos que va a tener una tabla con 3 renglones y 3 columnas, y aquí arriba le puedo colocar entonces el nombre de la tabla. Entonces, datos de entrada o datos de salida. Entonces, este formatico es muy fácil de manejar y yo creo que un artículo queda muy bien organizado en este formato. Digamos que este va a ser el formato que nosotros vamos a utilizar para los cursos de riesgo específicamente. Aquí también tenemos la posibilidad entonces de insertar ecuaciones. Sobre todo aquí hay una cosa importante, que cuando yo inserto la ecuación, yo voy a colocar
x igual a y, por decir algo, si yo quiero insertar la ecuación, yo le puedo adicionar el nombre. Vamos a mirar, a ver, yo selecciono aquí la imagen. Primero le doy desplegar ecuación, luego de que le despliegue ecuación, entonces le coloco su numerito. Lo voy a colocar aquí afuera para que la ecuación no se me alargue. Entonces miren que ya me queda el formato organizado como yo quiero. Aquí en este caso, si las ecuaciones quiero que queden en el centro, pero miren que ya de hecho, pues la ecuación quedó en el formato. Yo creo que aquí no hay ningún espacio en el formato que se sugiere en Springer. Se puede mirar un ejemplo igual en otro documento de cómo se colocan este tipo de ecuaciones. Si por casualidad tenemos alguna duda con las ecuaciones, con las tablas, miremos que aquí hay ejemplos. Mire por ejemplo esta ecuación. La idea es que la ecuación quede centrada, utilizar nosotros mismos, puede quedar centrada. Digamos que nosotros podemos decir acá en este punto con nuestro tabulador y la ecuación se organiza automáticamente simplemente presionando el tabulador una vez. Aquí podemos ir al Springer Procedure Maps, miren todo lo que hay, están los formatos de las líneas, cómo se referencian las figuras. Aquí las referencias bibliográficas es importante que tengamos en cuenta utilizar las herramientas de las cuales ya dispone, por ejemplo, el Word, que es aquí en el tema de administrar fuentes, cómo insertar una cita bibliográfica y demás. Todo este proceso pues no es de esta presentación. Más adelante podemos entrar pues a mirar con más detalle el tema de las referencias bibliográficas. Aquí podemos pues chequear los digamos que revisar todos los estilos que tiene nuestro artículo, y yo creo que es un formato muy fácil de trabajar, en el cual usted puede estructurar los 7 elementos básicos que tiene un artículo, como lo habíamos mencionado en la presentación principal. Espero que este contenido les haya servido para complementar el primer video relacionado con el artículo científico. Muchas gracias nuevamente por participar de este video y hasta un próximo video.